15. Su aroma. Roy llevaba viviendo bajo el mismo techo que Sex un tiempo, y no había noche que no buscara desahogarse con su mano. Sex era una tentación, y no solo pasaba todo el día con ella mirando su manera de contonearse al caminar, la forma en la que se quitaba su cabello rojo de la cara, cómo sus labios sonreían y sus ojos brillaban. También tenía que soportar el delicioso aroma que desprendía su cuerpo y que flotaba a su alrededor, dejando cada lugar en el que se encontraba impregnado de él. Su apartamento y su club olían a ella, pero también las sábanas en las que Roy dormía, el baño en el que se duchaba y el sofá donde se sentaba de vez en cuando a ver algún partido, cuando sus horas libres se lo permitían. Roy se estaba volviendo loco. Había llegado a un punto que se colaba en sus sueños. Él intentaba que fuese Liz, su amor, la mujer de la que tenía que estar enamorado, quien lo desvelara. Pero no era así. Llevaba poco tiempo con la pelirroja y la había desbancado para apoderarse de sus sueños más calientes y eróticos. Este hecho lo llevó a pensar que quizá Liz estaba en lo cierto cuando le dijo que lo dejaba porque no estaba enamorado. La facilidad con la que la estaba olvidando y la forma sutil con la que desaparecía de su cabeza le hacían dudar. Tal vez nunca la amó. Tal vez solo la utilizó para no sentirse tan solo. Tampoco ayudaba a frenar su líbido la necesidad que tenía de estar con una mujer. Al fin y al cabo, su mano le quitaba el calentón, pero no lo saciaba, y llevaba sin sexo muchísimo tiempo. La abstinencia, mezclada con el olor de ella, su belleza y los ratos en los que estaba en el club y presenciaba un striptease, o las chicas se le insinuaban escasas de ropa, comenzaba a pasarle factura, y su resistencia se esfumaba como el humo del tabaco que había empezado a fumar en un vano intento de conseguir un poco de relax. Esa mañana se había levantado duro y dolorido, como todos los días. La ducha tan solo servía para atenuar un poco el calentón, pero nada más poner los pies fuera de la habitación que Sex le había alquilado, su miembro adquiría vida de nuevo y toda la sangre se acumulaba en ese punto caliente. Entró en la cocina tratando de acomodar su erección y tapándola con la chaqueta de su traje. «Buenos días», dijo Sex sonriente y feliz, como si no fuese consciente de lo que le estaba haciendo sufrir. «Buenos días», contestó Roy entre dientes, intentando no mirarla mucho, pues esa mañana estaba especialmente atractiva. Se había puesto un lencero de tirantes bajo el cual parecía no llevar sujetador, su ya típica falda negra de tubo que marcaba sus caderas y el carmín rojo como su cabello. «Ven, Roy, siéntate a mi lado». Palmeó la silla y Roy gimió desesperado. ¿Sentarse a su lado? No pensaba exponerse más. Sin hacer ningún caso a su petición, se colocó en la otra punta de la mesa. Sex no dijo nada, así era Roy. Tan reservado que aún no había conseguido que la llamara de tú ni por su nombre. Tan testarudo que por no discutir con él, siempre viajaba en el asiento de atrás, como si fuera la protagonista de la película Paseando a Miss Daisy. Siempre procuraba mantener el mínimo contacto con ella y jamás le ponía ni un solo dedo encima. Pero lejos de suponer para Sex un inconveniente, era un aliciente. Cuanto más trataba él de poner distancia, más se acercaba a ella y más atractivo le resultaba. Sex tomó entre sus manos la cafetera antes de que él llegase a alcanzarla, le sirvió una taza y se la tendió para que la cogiese. Roy alargó la mano, pero no llegaba, y ella tampoco ponía de su parte, pues la tenía casi pegada a su pecho. Mascullando entre dientes, se levantó de la silla y finalmente se sentó a su lado, justo donde ella le había indicado. «Así me gusta». Sex premió su obediencia con el café recién hecho. Dio un bocado a su tostada. Sus ojos expresaban alegría, brillaban y no dejaban de mirarlo. «Roy». A ella le encantaba usar su nombre de pila para referirse a él. «¿Cuándo piensas dejar de llamarme señora? Me encantaría escuchar en tus labios mi nombre». Su tono, de lo más insinuante y descarado, no pasó desapercibido a Roy. «Yo no creo que eso esté bien», dijo con voz estrangulada, como si tuviera algo metido en la garganta. Sex puso los ojos en blanco. Eso era exactamente lo que le respondía siempre que le pedía ir a su lado en el coche. «Y dime,
Roy, recalcó su nombre. ¿Por qué no estaría bien? Porque usted es mi jefa y yo... Dejó la frase a medias y se limitó a beber su café sin ni siquiera mirarla. Sex chasqueó la lengua. Por Dios, qué hombre más difícil. Se acabó el suyo y se levantó de la silla. Vámonos o llegaremos tarde, le dijo. Termino el desayuno y voy. Sex resopló, pero no le dijo nada y salió de la cocina dándole un poco de espacio para recuperarse. Roy necesitaba estar a solas y que su pene volviera a tener su tamaño normal, porque si seguía creciendo así, quizá terminase explotando. Cuando ella desapareció de su vista, Roy suspiró con fuerza y dejó caer la frente sobre la mesa, golpeándola una y otra vez. Entonces llegó otro momento delicado: el recorrido en coche hasta el club. Dependiendo del día y del humor con el que Sex se levantaba, decidía si discutía con Roy por sentarse delante junto a él o lo dejaba tranquilo y se colocaba detrás. Era un momento tenso para Roy. Esa mañana, como todas, la esperaba con la puerta abierta, y al verla dejarse caer dócilmente sobre el asiento de detrás, lo agradeció con un profundo suspiro de alivio. Hasta que al mirarla por el espejo retrovisor, vio cómo su estrecha falda se había subido y se le veían los muslos, juntos, rozándose uno contra el otro. Inmediatamente cerró los ojos, imploró compasión y ya no volvió a mirarla en todo el trayecto. La mañana pasó rápida. Sex le encargó algo de comida, pues no pensaba salir del despacho, y él compró algunos de sus platos preferidos en un restaurante cercano. No pudo resistir la tentación de llevarle esa tarta de queso que tanto le gustaba, porque no se quitaba de la cabeza los ruiditos de placer que soltó la primera vez que la vio comer una porción. Lo hacía de manera inconsciente. Parecía que era lo más exquisito que había probado en su vida, y a él le había vuelto loco escucharla. Se preguntaba si en el sexo emitiría los mismos sonidos excitantes, y todo su cuerpo se tensó al imaginarla. Roy estaba fantaseando con la tarta y Sex cuando la puerta de su pequeño refugio se abrió y el objetivo de sus sueños calenturientos entró sin llamar. Se incorporó con rapidez e intentó disimular su calentón, posando la mirada sobre los monitores que le mostraban todas las dependencias del club. «Roy, me gustaría ir a la sala. ¿Me acompañas?» Sí, claro. «Patch estrena espectáculo», fue explicando por el camino. «Y tengo muchas ganas de ver cómo ha quedado». El local estaba abarrotado, tanto de hombres como de mujeres. Desde que Sex estaba al mando del trébol, había dejado de ser terreno vetado a las féminas, que cada vez se animaban más a disfrutar de todos los placeres que el club les ofrecía. El espectáculo acababa de empezar y se situaron en una de las zonas con más visibilidad, pero donde ellos permanecían en la penumbra. A Roy se le secó la boca en cuanto vio de qué se trataba. Podría haber soportado otro striptease, pero no lo que en esos momentos estaba ocurriendo sobre el escenario. Patch tan solo llevaba una malla ajustada y danzaba con una mujer totalmente desnuda. La acariciaba, la besaba, parecía hacerle el amor con cada nota de la música. El universo se había alineado contra Roy con el fin de torturarlo, y para rematar, Sex se colocó con la espalda casi pegada a su pecho, justo en una salida de aire que hacía que su rojo cabello se moviera, soltando su aroma y golpeándole la cara. Roy no quería mirar y procuraba no hacerlo, pero sus pupilas se dirigían libres hacia los cuerpos que danzaban de una manera sensual y provocativa. Nunca se lo confesaría a Patch, pero tenía toda la razón cuando le dijo que hacía arte. El baile era sexo puro, pero también sutil, y con movimientos complicados, piruetas y portés que demostraban lo que era su amigo, un magnífico bailarín. Mierda. Pensó en el preciso instante en el que, entremezclados con la música, se pudieron escuchar gemidos y jadeos. Un camarero, en su rápido trasiego de copas, tropezó y él salvó a Sex de mancharse con las bebidas que llevaba en la bandeja, poniendo una mano sobre su vientre y acercándola a su cuerpo. Jesús, exclamó al sentir los glúteos de Sex sobre su dura erección. Quería apartarse, quería dejar de tocar con la palma abierta el vientre de ella, quería... No quería. Sex jadeó al sentir cómo el falo de Roy se le clavaba. Podía notar su dureza, su gran tamaño y esa mano. El calor que le transmitía la excitaba.
Apoyó todo su peso sobre él y ladeó la cabeza para mirarlo a los ojos. Sonrió al ver que los tenía cerrados. No le era tan indiferente como pretendía hacerla creer. Aunque eso ella ya lo sabía, ese hombre se moría por follarla, la deseaba. Roy abrió los ojos y la miró. Dios, estaba tan bonita que cortaba la respiración. Con un dedo le indicó que acercase la cara. Obedeció y Sex le susurró al oído. ¿Te gusta el espectáculo? Roy asintió. Era incapaz de soltar una palabra, su garganta estaba cerrada. Esto pone muy cachondo tanto a hombres como a mujeres. Y si alguno solo ha venido a mirar, lo más seguro es que termine buscando a alguna de mis chicas o de mis chicos para acostarse. Dijo con voz ronca y entrecortada. Una idea muy buena. Por fin pudo articular palabra. La verdad es que no fue mía, fue de él. Señaló a Patch. Ambos clavaron la mirada en la pareja del escenario y sus respiraciones cada vez se tornaron más jadeantes. «Quiero irme a casa», anunció Sex. Roy sabía que tenía que moverse. Intentó dar una orden clara a su mano derecha que seguía sobre el vientre de Sex para que la soltase, pero no fue capaz hasta que ella dio el paso para separarse de su cuerpo. Sex andaba despacio, moviendo las caderas de una manera natural y, en un determinado momento de su caminar hasta el coche, giró la cabeza para mirarlo y sonreírle. Roy iría detrás de esa mujer hasta el fin del mundo, la seguiría sin pensarlo, y lo hizo hasta el coche, y después hasta el apartamento al que entraron a trompicones, pues nada más poner los pies en la entrada, Roy se agarró a la cintura de Sex como si le fuera la vida en ello. Ambos daban profundas bocanadas con las que pretendían llenar sus pulmones. Sus labios casi se podían tocar, pero no lo hacían, y se aferraban el uno al otro con las manos. No debemos hacer esto, dijo Roy apoyando su frente sobre la de ella. Tenía los ojos entreabiertos y la mandíbula apretada como si estuviera haciendo un duro esfuerzo. Lo sé. Joder. Gruñó enfadado, excitado, noqueado por su necesidad de ella. Tan solo una vez. Rogó desesperado. Sí. Jadeó Sex, intentando llegar a los labios que él le negaba. Luego no habrá reproches. Cada vez le resultaba más costoso hablar, cada vez tenía menos resistencia. Sex tomó su cara entre sus manos, lo obligó a mirarla de frente. No te estoy pidiendo que te cases conmigo ni que me jures amor eterno. Tan solo quiero que me folles. Escuchar esa palabra en sus labios terminó por destruir la poca resistencia que le quedaba. Esa simple palabra cargada de tanto erotismo hizo que Roy se olvidase de sus obligaciones, de su deber, de que ella era la jefa, de Liz, de su vida, de su alma. Con hambre, se lanzó a su boca. Con fuerza, la empujó contra la pared, pero puso la mano entre ella y su cabeza para que no se golpeara. Con ansia, le levantó la falda hasta dejarla enredada a su cintura. Sus manos lucharon con la chaqueta de Sex hasta que consiguió desprenderse de ella. Sex no podía casi ni respirar. Se sentía mareada, pero no podía dejar de besarlo. Había estado con muchos hombres, pero jamás había sentido nada. Sin embargo, con Roy, necesitaba tocar su piel como si fuera una función vital, como si el no hacerlo implicara morir. Tiró de su americana intentando quitársela, pero no había tiempo, y la dejó para desabrochar los botones de su camisa. Separó las dos partes y metió la mano para acariciar su pecho duro y caliente. Roy la obligó a parar, no porque no le gustase lo que estaba haciendo, sino porque necesitaba que tuviera los brazos libres para deshacerse de su precioso lencero blanco. Cuando lo tuvo entre sus manos, cuando ya no cubría la desnudez de Sex, lo arrojó al suelo. Satisfecho, descubrió lo que intuía desde que la había visto esa mañana con la prenda puesta. No llevaba sujetador. Por primera vez, Sex lo vio sonreír y creyó que moriría derretida. Tiene dos hoyuelos a ambos lados de su boca, pensó feliz. Lo sabía, susurró sin darse cuenta en voz alta. ¿Cómo? Preguntó Roy. Nada. Sigue, hazlo, suplicó. No puedo. Apenas podía articular palabra, le costaba respirar. No seré delicado. Llevo mucho sin... ¿Quién quiere que lo seas? Roy estaba tan cegado por el deseo que se bajó el pantalón y el slip, dejándolos caer al suelo. La iba a tomar contra la pared, en la entrada de su casa y sin apenas preliminares. Parecía una locura, pero Sex lo deseaba tanto como él.
Espera, le dijo. En mi bolso, preservativo, susurró entre jadeos, pues él había tomado uno de sus pezones entre sus dientes. Roy entendió a la perfección, menos mal que uno de los dos seguía cuerdo. La soltó y buscó el maldito bolso con la mirada hasta que dio con él. Estaba tirado a sus pies. De manera poco delicada, lo vació, tirando todo su contenido al suelo. Se lanzó desesperado sobre el envoltorio plateado y después de romperlo con los dientes, se lo colocó. La tomó entre sus brazos al mismo tiempo que las piernas de Sex se enredaban en sus caderas de forma automática. Roy arrancó su ropa interior como si fuera de papel, la arrojó junto al resto de sus prendas que permanecían a sus pies y entró de una certera y fuerte estocada. Sex jadeó al sentirlo tan dentro, tan duro. Roy comenzó a balancearse de manera brusca, firme, mientras con su boca degustaba sus pechos y la agarraba con firmeza de los glúteos, aprovechando para masajearlos, para acariciarlos. Sex se aferraba a sus hombros sin miedo. Sabía que él nunca la dejaría caer. Era perfecto, increíble y perfecto. Cada golpe de su pelvis la hacía chocar contra la pared. Cada lametazo que daba a uno de sus pezones le hacía sentir una corriente que le atravesaba todo el cuerpo. Más, suplicaba. El sudor manchaba la camisa que Roy no había tenido tiempo de quitarse. Su americana incrementaba el calor sofocante, pero no era capaz de parar para desprenderse de ambas prendas. Imágenes del espectáculo se mezclaban en su cabeza junto con el aroma, el sexo húmedo de Sex y el sabor de su piel, haciendo un cóctel que logró que explosionara sin poder frenarlo. Sex sintió cómo le llegaba el orgasmo, y por primera vez en su vida ella también lo notó. Experimentó la fuerza que los espasmos de placer tenían sobre todo su cuerpo. Pensó que podría morir, que quizá había conseguido tocar el cielo, y en el último momento lo obligó a mirarla a los ojos. Tiró de su pelo hasta que él levantó la cabeza de uno de sus pechos, y se miraron con tanto calor que se intensificó el orgasmo, obligándolos a boquear como lo harían los peces fuera del agua. Roy dejó caer la cabeza sobre el hombro de Sex. Su cuerpo temblaba por la intensidad del clímax. Durante un buen rato se quedaron muy quietos, intentando recuperar el latido regular de sus corazones y la respiración. El sudor empapaba la espalda de Roy, que durante todo el rato había permanecido cubierta con la camisa y la chaqueta que la necesidad no le había permitido quitarse. Pero a pesar del calor, no podía separarse del cuerpo de Sex, no quería salir de su interior. Cuando su mente dejó de estar nublada por la pasión, cuando su cuerpo se recuperó del todo, la conciencia empezó a martirizarlo. Al principio, de una manera lenta, suave, pero poco a poco, una terrible sensación lo asaltó, lo noqueó, y se separó del cuerpo de Sex de una forma tan brusca que casi la dejó caer al suelo, pues ella aún estaba disfrutando de un estado de relax poscoital de lo más placentero. La depositó sobre el suelo y la miró con el entrecejo arrugado. Sex abrió los ojos de golpe, sintió las rodillas flojas, las piernas le temblaban y apenas podía sostenerse. Lo miró y pudo ver perfectamente el arrepentimiento escrito en el semblante de Roy. «No le des vueltas, Roy». Se bajó la falda que estaba arrugada en su cintura. «No hemos hecho nada malo. Tan solo hemos follado y ha sido increíble». «¿Increíble?» Había sido más que eso. Quizá lo describiría más como mágico, único. Jamás había sentido nada igual. Había estado con varias mujeres, por supuesto, había disfrutado del sexo, pero lo que acababa de ocurrir nunca lo había experimentado. Porque acababa de saltarse todas las reglas, todas las normas que se había trazado de forma férrea. ¡Joder! Había echado un polvo con su jefa. Se llevó una mano a su sudorosa frente y se tapó los ojos. Dios, susurró desesperado. Dijo, obligándolo a regresar a sus ojos. Quedamos que sería una vez y sin reproches, ¿recuerdas? Para Sex parecía no tener importancia lo que acababa de ocurrir, y por un lado Roy se sintió ofendido. Pero ella tenía razón, no debía darle más vueltas. Lo hecho estaba y ya no tenía remedio. Sex recogió el contenido de su bolso, su chaqueta y su lencero del suelo, junto con sus braguitas rotas, y todo bajo la atenta mirada de Roy, que ni siquiera se había subido el pantalón. Permanecía desnudo de cintura para abajo, con su pantalón de traje enredado entre sus pies
y el preservativo aún colocado. Seguramente se le vería ridículo, así que decidió adecentarse un poco. «Buenas noches, Roy». La miró con la boca abierta por el asombro. ¿Se iba a dormir y lo dejaba ahí tirado? Es un gilipollas. ¿Pensabas que te iba a pedir que la acompañases a la cama? Sacudió la cabeza, enfadado consigo mismo. La siguió con la mirada, esperando que se diera la vuelta y le hiciera algún tipo de seña para indicarle que lo deseaba en su cama. Pero lo único que ocurrió fue que cerró la puerta sin ni siquiera mirarlo. Caminó hacia su propio cuarto. Se dio una ducha y se acostó. No quería pensar. Necesitaba cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. Pero cada vez que lo hacía, las imágenes de Sex, de sus senos, de su cabello rojo, se colaban en su mente y de nuevo le calentaban el alma. Suspiró con fuerza y decidió que ya estaba bien de pensar en esa mujer, que con un polvo había sido bastante y que, después de lo ocurrido, podía volver a su vida normal. Se asomó al descubrir que incluso deseaba que regresase Liz a su cabeza. «Solo hemos follado», le había dicho ella. Pero si solo era eso, ¿por qué sentía ese vacío en el centro de su pecho? ¿Por qué deseaba más? Se colocó de lado en la cama, se abrazó a la almohada y pensó que ahora que la había probado anhelaba más de ella, que nunca le bastaría una vez y que estaba perdido. A partir de ese momento, todo sería más complicado, porque había saboreado su cuerpo. Sex. Me miro en el espejo. «¡Guau!», digo en voz alta. Según parece, es cierto eso de que el buen sexo embellece. Mis ojos brillan, mis mejillas están sonrosadas e incluso mi cabello se ve más lustroso. Sonrío feliz. Ha sido increíble. Me meto en la ducha, aunque lo que más deseo es dormir. Tengo la misma sensación que me invadía al tomar uno de los somníferos que me daba mi amigo Iván cuando era incapaz de conciliar el sueño. No hay nada mejor que un buen polvo para que el cuerpo necesite descanso, pienso, dichosa. Sí, feliz, porque al experimentar un orgasmo, mi cuerpo ha segregado una hormona que me hace sentir la mujer más feliz del mundo. ¿Se sentirá él igual?, me pregunto. Ya en la cama, me quedo por un buen rato mirando el techo e intentando reflexionar. Digo intentando porque los ojos se me cierran y más que meditar detenidamente acerca de lo que ha pasado, en mi cabeza se cuelan las ganas de atravesar la distancia que nos separa y volver a hacerlo de nuevo. Solo que esta vez sería de forma lenta. En esta ocasión me gustaría probarlo, saborearlo, verlo desnudo. Chasqueo la lengua enfadada. He tenido la oportunidad de admirar su cuerpo y ni tan siquiera fui capaz de quitarle la chaqueta. Eso sí, sonrió. Pude tocarlo y está tan duro, tan deliciosamente duro. Pero dejando aparte lo maravilloso del acto en sí, no va a volver a ocurrir. Nos lo prometimos, una vez, solo una. Para mí, en realidad, ha sido mi primera vez porque nunca sentí nada igual, porque las otras no contaban, tan solo eran dinero. He tenido un superorgasmo, me grito a mí misma entusiasmada. Por primera vez he experimentado el placer del que tanto he oído hablar, ese por el que los hombres son capaces de pagar ingentes sumas de dinero. Y he de confesar que yo, por fin lo entiendo. Hasta entonces me había parecido absurdo. Y ahora, yo misma pagaría por volver a tenerlo dentro de mí, por lamer su piel, por sentir sus manos. Pero no volverá a ocurrir. Nos lo hemos prometido. 16. Tentación. Sex y Roy no terminaron de ver el espectáculo, pero entre las sombras, escondido para que nadie lo viera, estaba Jared, y él sí se quedó hasta el final. Después de pasar gran parte del día trabajando en el caso de Madeleine, había llegado a casa agotado, con ganas de acostarse. Se dio una larga ducha, y el calor del agua consiguió relajar los músculos doloridos de su espalda, que le pasaban factura después de haber estado mucho tiempo en tensión y delante del ordenador. Josh siempre le dejaba a él las tareas burocráticas y la elaboración de los temidos informes. Según su compañero, lo hacía porque sabía que Jared disfrutaba con ello. Y en realidad era así.
Pero también era cierto que Josh detestaba los ordenadores y que se aprovechaba de manera descarada de su condición de veterano. Ya con su pijama de rayas azules de algodón abotonado, se encaminó a la cocina. Rebuscó en la nevera, pero estaba tan vacía que podría escuchar el eco si gritase dentro. Miró en los estantes y vio un bote de sopa que por suerte no había caducado. Estaba observando cómo el plato con el contenido acuoso daba vueltas en el microondas mientras trataba de concentrarse y así olvidar el largo y apestoso día que acababa de tener, cuando le llegó el sonido de la puerta al abrirse. Jared. Cariño, estoy en casa. Escucho gritar a April. Chasqueo la lengua molesto y me arrepiento de haberle dado una llave. No me apetece nada verla. Si tenemos apartamentos separados es por algo. Necesito mi libertad. Me gusta llegar a casa y no escuchar nada más que el sonido de mi respiración y la paz que me aporta el sentirme solo. Puta mierda. Cuando me case todo eso se terminará. Así que lo mejor será ir acostumbrándome. April entra en la cocina y se lanza a mis brazos. Hola, mi amor. Dice con su voz chillona, dejando un reguero de besos en mi cara. No me queda más remedio que estrecharla contra mi cuerpo. La siento tan pequeña, tan poca cosa, y no me gusta, quisiera separarla de mí. El sonido del pi del microondas me sirve como excusa para alejarme de ella. ¿Qué haces en pijama? April no espera mi respuesta. Se asoma para ver qué hay dentro del plato que acabo de sacar con cuidado de no derramar ni una gota de caldo. ¿Qué te has preparado? Tiene una pinta asquerosa. Es lo único que tenía en casa. Explico sin ninguna gana. Anda, deja eso y vístete. La miro como si se hubiese vuelto loca, como si me propusiera hacer algo ilegal. ¿Para qué quieres que me vista? ¿Te has olvidado? No me hace falta responderle. Mi cara lo dice todo. April suspira ruidosamente. La verdad es que está acostumbrada a mis despistes. Hace un par de días me dijiste que hoy saldríamos a bailar. Pues no lo recuerdo, la verdad. Como siempre, querido. De todas formas, no me apetece salir. Estoy agotado. Ha sido un día muy duro. Pero es sábado noche. En mi trabajo no existen los sábados noche ni los domingos. Pues vaya mierda. Dice muy enfadada. No sé si me apetece tirarme toda la vida con un poli. Abro los ojos como platos. Me lo está poniendo en bandeja, pero no hagas tonterías. Me regaño. April es la mujer de mi vida. Sé que somos compatibles y que con el tiempo me voy a amoldar a ella. No digas más estupideces. Mira, te propongo un plan B, uno mejor. Pedimos comida china y vemos alguna de esas pelis que tanto te gustan. Ya saldremos otro día. Eso me dijiste hace un par de días. Me prometiste que hoy saldríamos y mírate. Te volverás viejo antes de tiempo. Me acerco a ella, que está apoyada en la encimera, y la tomo de la cintura. Te prometo que cumpliré mi palabra. La próxima vez lo dejaré todo por estar contigo. Te llevaré a bailar. Te lo juro. No te creo. Se te olvidará y me harás lo mismo. Intento besarla, pero ella se escabulle. Venga, nena, vamos, es un buen plan. Chino y peli. Pongo una gran sonrisa, una de esas con las que siempre me salgo con la mía, pues hace resaltar mi atractivo. No. Esta vez April no cae en mis redes. Si no te vistes y salimos hoy, me voy con mis amigas. Esta noche han quedado para bailar. ¿No te importa? Pregunto con rapidez y entusiasmado al ver la solución perfecta para quedarme libre y solo. April me mira con rabia. Seguro que esperaba un poco más de resistencia por mi parte, pero no tengo ganas. Me empuja para que me separe de su cuerpo y sale de la cocina furiosa. «¡Pásalo bien!», le grito. Sé que se marcha muy cabreada, pero ya la recompensaré con algún caprichito de esos caros que a ella tanto le gustan. Lo importante es que estoy libre, totalmente libre y solo. Me froto las manos encantado. Tomo el plato y camino con él haciendo equilibrios hasta la mesa del salón. En el último momento decido acompañar la sopa, que se ha quedado fría, y con un aspecto un tanto repugnante, con una copa de uno de mis mejores vinos. Sé que puede sonar caprichoso gastarse mucho dinero en un vino y que el sueldo de policía no da para caldos tan exquisitos como los que a mí me gustan, pero la verdad es que me lo puedo permitir. Gracias a la herencia de mi padre, nunca me falta el dinero. Pruebo la sopa y me cercioro de que no solo su aspecto es asqueroso, su sabor lo supera. La dejo a un lado, le doy un buen sorbo a mi copa y enciendo el ordenador. Sin pensar en lo que hago, escribo «Trébol de 4 hojas Club» y entro en la página oficial del lugar donde Madeleine trabajó hasta el mismo día de su muerte. No es la primera vez que la visito,
Es parte de la investigación, pero me llama la atención algo nuevo, un anuncio que antes no estaba. Según pone en letras grandes y rojas, esa misma noche estrenan, tras una fiesta de inauguración, un nuevo espectáculo. Sensual, erótico y muy caliente, reza el texto. Junto a él, una foto de 2 bailarines en una postura de porté. La hago grande y me fijo en el hombre. Sin poder evitarlo, una sonrisa se asoma a mi boca. Es el mismo tipo que se me insinuó la primera noche que acudí al club. Es un hombre fuerte, musculado y, tengo que reconocerlo, muy atractivo. Le doy otro trago al vino y por mi cabeza pasa un estúpido pensamiento que trato de descartar. ¿Y si voy a ver ese espectáculo? Ahora siento que me apetece salir. Tengo curiosidad, pero también me vendrá muy bien para la investigación. Si soy sincero, es una manera de convencerme de que no estoy haciendo nada malo o raro. Y así fue como Jared terminó en esa banqueta, tomando una ginebra cara y mirando cómo sobre ese escenario se representaba una de las escenas más eróticas y sensuales que había visto en su vida. No era como esas películas pornográficas, no era soez ni escandaloso, era arte. 2 cuerpos moviéndose con elegancia por la tarima, tocándose como si se amaran, besándose y consiguiendo con cada uno de sus gestos, de sus piruetas y sus portés, que el calor de la sala subiera de tal manera que con tanto ser humano dentro, quizá el edificio saliese ardiendo. No deseaba admitirlo, ni lo haría delante de nadie, pero estaba tan cachondo, tan sumamente duro, que dolía. Sus ojos estaban clavados en los bailarines, pero en especial en el hombre. No podía desviar la mirada ni un segundo de esa figura semidesnuda que bailaba con tanta pasión que transmitía todo lo que experimentaba en su cuerpo, de tal manera que a Jared también le pareció sentirlo en el suyo propio. Podría haber estado horas y horas con los ojos clavados en el escenario. Podría mirar esos cuerpos moverse durante días. Pensó que el grado de excitación que había alcanzado por la danza que observaba no podría ser más elevado, pero se equivocó de lleno, pues los movimientos de los bailarines, sobre todo los de él, se volvieron más rápidos, más salvajes, al mismo tiempo que la respiración de Jared se volvía más pesada. En un determinado momento soltó un gemido y, un tanto avergonzado, miró a los lados para cerciorarse de que nadie se había percatado. Suspiró aliviado ya que, gracias a la zona oscura de la sala donde se encontraba, tenía la intimidad suficiente como para no ser visto ni oído. El baile terminó, y el escenario se quedó tan oscuro que no se veían los cuerpos que hasta entonces habían estado moviéndose por toda la tarima. Jared se tomó de un trago su ginebra y le pidió otra a la camarera. Tenía que recuperarse, y en cuanto estuviese mejor, saldría de ese local lo más rápido que sus piernas se movieran. Necesitaba intimidad, porque podía explotar de un momento a otro. Pensó en llamar a April, pero desechó la idea. Ella seguramente lo mandaría a la mierda, y la verdad era que le apetecía más usar su mano que el cuerpo de su novia. Vaya, esto parece un déjà vu. Escuchó la voz profunda a su espalda, una que conocía. Se giró, y ahí estaba él. Como la otra vez, tan solo vestía un pantalón. Su piel brillaba, seguramente por algún tipo de crema especial para resaltar la textura de su epidermis. Patch no se lo podía creer. Ese tipo tan atractivo que dejó tirado por culpa de su pasado estaba otra vez en el local y sentado en el mismo sitio. No lo vio por casualidad. La verdad era que lo esperaba y cada noche miraba hacia ese rincón deseando que estuviera allí. Se sentó a su lado y le pidió a la camarera un whisky doble. ¿Te ha gustado el espectáculo? Le preguntó. La verdad es que apenas lo he visto. Mientes y lo haces muy mal. Ambos se miraron por primera vez desde que Patch se había dejado caer sobre la banqueta. ¿Por qué crees que miento? Se ve en tu postura, estás como tenso y ahora que me fijo en tus... Acercó su cara a la de él. Ojos, tienes las pupilas dilatadas. Jared carraspeó nervioso y rompió con violencia el contacto visual. Intentó disimular lo inquieto que le estaba poniendo su cercanía, su olor. Será cosa del alcohol. Ah, Soltó Patch. dime, ¿cómo te llamas? Jared, ¿y tú? Patch movió su banqueta hasta pegarla tanto a Jared que sus rodillas se tocaron, al igual que los brazos que tenían apoyados en la barra. De nuevo, ambos se miraban con intensidad, y Jared no pudo remediar quedarse observando el movimiento que sus labios hacían al pronunciar Patch.
¿Eres inglés? Interrogó Jared. Sí, tan evidente es. Tu acento te delata. ¿De dónde eres? ¿Conoces Falmouth? Sí. Jared sonrió. Pues claro que lo conocía. Había estado un par de veces en esa bonita ciudad. Y ahora que nos hemos presentado formalmente, ¿me dirás la verdad? ¿Cómo? Intentó deshacerse de la hipnosis en la que parecía que lo tenía sumido esa boca. Patch se acercó más aún, tanto que su aliento le golpeó la cara. Quiero que seas sincero y que me digas que has seguido cada paso, cada movimiento, cada caricia, cada respiración. Quiero que me digas que te he puesto tan cachondo que estás deseando besarme. Jared tragó saliva con gran dificultad y sacudió la cabeza. No mires su boca, no lo hagas. Se dijo. Ya te he dicho que no me gustan los hombres. Patch se mordió el labio inferior en una clara provocación. Lo soltó poco a poco y sonrió. Mientes de nuevo. Una alarma se encendió en la cabeza de Jared. Un piloto rojo intermitente le decía que estaba en peligro, que debía salir corriendo de allí, huir de ese hombre. Lo lamento, pero creo que te estás confundiendo. Sin más, se levantó de la banqueta bajo la atenta mirada de Patch, que no dejaba de sonreír y de negar con la cabeza. Es una pena que no lo aceptes. ¿Lo podríamos pasar tan bien? Jared no le volvió a dirigir la mirada. Pagó las bebidas de ambos arrojando un par de billetes en el mostrador y se marchó abriéndose paso entre la gente casi a empujones. 17. Y después... A Roy le hubiera gustado verlo todo de manera diferente al día siguiente, cuando se la encontró en la cocina tomando un café. Pero nada había cambiado. Su olor seguía excitándolo, su cabello rojo tentándolo y su verde mirada volviéndole loco. De nada había servido tener un buen orgasmo, más bien había sido contraproducente, porque ahora la deseaba con más fuerza. Se sentó frente a ella, pero ni siquiera lo miró. Se limitó a decir un buenos días entre dientes y a continuar hojeando una revista mientras le daba sorbos a su café. ¿Por qué ella estaba tan normal? Le cabreaba verla actuar como si nada pasara, como si sus cuerpos no hubieran entrado en ebullición la noche anterior simplemente con el roce de su piel. Roy decidió hacer como ella, ignorarla, y se limitó a tomar su café en absoluto silencio. «¿Nos vamos?», le dijo Sex con una brillante sonrisa. Roy gruñó un Bajad. y juntos se encaminaron al club. Gracias a los dioses, que en el fondo eran benevolentes con él, Roy se podía aislar en su despacho y no tenía que soportar la presencia de la pelirroja, que hoy vestía una de sus faldas ajustadas y una blusa blanca de manga corta, con un escote que le permitió por un breve instante divisar el perfecto canalillo por el que le gustaría pasar la lengua y... Joder. Gimió enfadado por el derrotero que tomaban sus pensamientos. A la hora de la comida, Sex no lo reclamó, y él volvió a dar gracias al cielo. Le dijo que tomaría algo en la oficina y que, si a él le apetecía salir, por ella no había ningún problema. En el club estaba segura. Las cámaras y el sistema de vigilancia, cuya instalación se había encargado de supervisar personalmente Roy, eran los mejores del mercado. El despacho y el club eran zona de seguridad absoluta. Además, todo el tema de la protección de Sex estaba controlado por las cámaras y con los muchachos en sus puestos. Roy decidió salir. Necesitaba despejarse, limpiar la mente. Cuando salía, se encontró con Patch en la sala que le propuso ir a comer juntos. Escogieron el restaurante que había cerca del club y allí la mesa que estaba justo al lado de una ventana que les permitía ver en todo momento quién entraba y salía del trébol. Patch le dijo que era un paranoico, pero en el fondo le gustó que se preocupase tanto por Sex. ¿Qué tal va Evan? Preguntó sin rodeos. Llevaba trabajando en el equipo de seguridad del local un par de días. De momento bien, ya veremos más adelante. Roy sabía perfectamente que ese chico apuntaba maneras para ese trabajo. Si no, no lo habría recomendado a Sex, por muy amigo que fuese del stripper. No te defraudará, te lo aseguro. Eso espero. Masculló. Y dime, Roy, ¿tú cómo estás? La camarera les acababa de retirar la carta después de tomar nota del pedido. Roy saltó como un resorte y casi tartamudeando contestó. ¿Por qué me preguntas eso? Tranquilo, es una pregunta inocente. Roy se removió nervioso en el asiento. Nunca había sido bueno para ocultar secretos, y menos a su amigo,
porque, aunque se habían distanciado, aunque la vida les había llegado incluso a enfrentar, siempre serían amigos, a pesar de todo y de todos. Sabían mucho el uno del otro, habían vivido muchas cosas, y eso los uniría hasta el final de sus días. Aquí pasa algo raro. Patch lo estudió con los ojos entornados, como si quisiera leerle la mente. No me jodas que te has tirado a Sex. Alzó la voz. Shh. Lo reprendió, mientras miraba hacia todos los lados. ¿Pero qué tonterías dices? ¿Cómo? Anda ya. Lo has hecho, pero qué cabronazo eres. Patch ignoró por completo su mentira. Sonreía feliz, parecía que incluso le hacía ilusión. Joder, ¿qué pasa contigo? ¿Acaso no me has oído? No he hecho nada, de nada. Y una mierda. ¿Ahora eres vidente o qué? No, lo que pasa es que en ese aspecto eres totalmente transparente. La camarera trajo el primer plato y comenzaron a comer. Roy pensó que la conversación se había terminado, pero tan solo lo hizo por unos segundos porque Patch volvió a la carga. Que sepas que me matas de la envidia, le dijo señalándolo con su tenedor. He dicho que no. Va, tío, déjalo ya. Siempre fuiste un desastre para mentir. Roy tomó un largo trago de agua y siguió comiendo. Siempre pensé que eras gay. Soltó de pronto. Y a Patch se le atragantó el sorbo de vino que le acababa de dar a su copa. Tosió, y cuando se recuperó le preguntó. ¿Y por qué piensas eso? Por tus ademanes. Patch arrugó la frente. Yo no tengo ademanes. ¿Crees que hay algo femenino en mí? Se señaló desde la cabeza a los pies. Tenía toda la razón. No, no lo había. Patch era muy varonil, pero Roy decidió no decir nada. Mientras que hablasen de eso, el tema del sexo con Sex quedaría olvidado. Entonces, ¿no lo eres? Si te desvelo ese secreto, tendré que matarte, contestó con tono de mofa. Fuera de bromas. Te responderé sinceramente si tú me dices por qué lo has pensado. Siempre estás rodeado de mujeres, pero tus ojos miran a los hombres. Patch sonrió. Veo que elegí bien el guardaespaldas para Sex. Eres muy observador. Pero no soy gay. Aunque te seré sincero, lo prometí. El género no me preocupa, así que tampoco soy del todo hetero. ¿Mujeres y hombres? Exacto. ¿Por qué desperdiciar las posibilidades con un solo sexo? ¿Por qué es necesario definirse? No soy ni una cosa ni otra. Tan solo soy un hombre con ganas de divertirse, de saciar su cuerpo. Entiende que no comparta tu forma de pensar. ¿Acaso has probado a un hombre? No, ni pienso hacerlo. Pues tú te lo pierdes. Te aseguro que no hay nada mejor que un hombre en la cama. Si tengo que inclinarme por un género, y quizá por eso ves que miro más a los hombres, sería por el masculino. Anda ya, no se puede comparar. ¿Qué sabrás tú? Por mucho que digas, no puedes comparar el tierno cuerpo de una mujer, su suavidad, su tacto. Me hace gracia porque no tienes ni puta idea. No sabes lo que es sentir el duro cuerpo de un hombre. Los besos son más intensos, más fuertes, y las caricias, como si te pudieran arrancar la piel. A través de los labios de Patch salió un siseo de placer. Entonces, si tan maravilloso es, ¿por qué follas con mujeres? Porque también me gusta. No tanto, pero me gusta. La camarera trajo el segundo plato. Ahora cuéntame tú. Patch levantó una ceja en un gesto casi cómico. ¿Cómo fue con la jefa? No pienso contarte nada. ¿Estás loco? Lo miró como si de repente le hubiesen salido dos cabezas. Entonces confirmas que algo pasó. Una sonrisa pícara asomó a su boca. Roy se limitó a mirarlo, enarcando una de sus rubias cejas. Siempre fuiste un soso, le dijo Patch, y sin más se llevó un trozo de carne a la boca. Lo que tú digas. Y dime, ¿qué pasa con Liz? Patch mascaba la carne, pero no le quitaba el ojo de encima a su amigo. ¿Qué pasa con ella? Roy dejó su tenedor para observarlo con detenimiento. No entendía a qué venía meter a su exnovia en la conversación. No sé. Patch se encogió de hombros. Nunca has sido de picotear, de ir de flor en flor. Calló como si con eso la explicación estuviera completa. Pero Roy no sabía a dónde quería llegar y su mirada fue tan amenazadora que Patch, tras poner los ojos en blanco y suspirar, le dijo como si estuviese hablando con un niño pequeño al que tienes que repetir las cosas 100 veces para que te entienda. Tú nunca te has follado a una mujer si tienes a otra en la cabeza. Tu pequeña polla tiene exclusividad. Su ocurrencia le hizo soltar una carcajada que consiguió enfurecer más a Roy. ¿Qué sabes tú? Te conozco muy bien. O quizá haya cambiado. Llevamos sin vernos muchos años y han pasado muchas cosas. Ni Roy se creía lo que decía. Patch tenía toda la razón y eso le sorprendió. Liz ya no era tan importante en su vida. Ella también había acertado con sus palabras.
Nunca la había amado, pues si hubiese sido así, no la habría podido olvidar tan pronto. Esa certeza, lejos de ser un alivio, le supuso un lacerante dolor porque todo ese tiempo se había engañado. Había cambiado su vida por una mujer de la que en realidad nunca había estado enamorado. No pudo evitar cerrar los ojos. La presión dentro de su pecho era molesta, y se pasó un dedo por el cuello separando la corbata de él, pues lo ahogaba. Roy. Patch lo miró preocupado. De pronto estaba blanco como el mantel de hilo que había sobre la mesa. ¿Qué te pasa? Roy se obligó a tomar una fuerte bocanada de aire, a abrir los ojos y a contestarle con toda la tranquilidad que pudo. Yo no tengo la polla pequeña. Tú eres el que tiene un micropene. Patch rompió a reír. Y a pesar de su malestar, Roy le siguió a la zaga, intentando dejar de pensar en Liz y en su no amor por ella. Más tarde, a solas, analizaría todo, pero sin tener a Patch dispuesto a meterse en su vida. 18. Detenido. Que Patch odiaba a la pasma era un hecho que todo el mundo sabía. Lo que pocos conocían era el porqué. Él lo mantenía muy oculto, pues pertenecía a un pasado que odiaba. Así que cuando se vio envuelto en una pelea en un local al que acudía alguna que otra noche, y uno de los agentes trató de reprenderlo, se puso tan violento que, al final, el policía tuvo que pedir refuerzos. Y Patch terminó tirado sobre el suelo, esposado y con un agente inmovilizándolo con las rodillas sobre su espalda, mientras otro le leía sus derechos y le asestaba un puñetazo que le partió el labio inferior. Tuvieron que luchar para meterlo en el coche patrulla, y cuando llegaron a la comisaría, tenía la camisa rota, el labio partido y una herida abierta y sangrante en el abdomen que le había hecho uno de los tipos del bar y que, con la pelea con los agentes, se había abierto más. Patch no sentía dolor, tan solo rabia. Estaba tan furioso que no se daba cuenta del lío en el que se estaba metiendo. Llévalo a la sala de interrogatorios, dijo uno de los policías. Pero está herido, señor, objetó el que lo sujetaba por el brazo derecho. No discutas mi orden. Está bien, señor, masculló enfadado, y lo guió hasta uno de los despachos. Abrió la puerta y le indicó que se sentara. Patch se dejó caer sobre la silla. Jared se volvió al escuchar el jaleo de una de las patrullas que regresaba. Según parecía, traían a varios detenidos. Cuando lo vio entrar, esposado y con el labio sangrando, el aliento se le congeló al instante. Era el tipo del club de striptease, ese que se le había insinuado de manera descarada, Patch. Se acercó a Jeremy, uno de los agentes que lo traían. ¿Qué ha pasado? Preguntó señalando con la cabeza a Patch, que en esos momentos era conducido a la sala de interrogatorios. Ese hijo de la gran puta se ha puesto violento. Se va a enterar. Estaba metido en una pelea y al ir a separarlo ha intentado agredirme. Yo le interrogaré, dijo Jared. ¿Cómo? Lo que has oído, Jeremy. La voz provenía del despacho del comisario. Se había asomado al oír el jaleo y después de escuchar a Jeremy decidió sacarlo del caso. Estás demasiado furioso para entrar en esa sala. Jared lo interrogará y tú te irás a casa. Pero, señor... Obedece, Jeremy. Quiero un informe de todo lo sucedido sobre mi mesa, mañana por la mañana a más tardar. Por tu bien, espero que no me llegue ningún rumor sobre violencia policial. Fueron sus últimas palabras antes de cerrar de nuevo la puerta. Jeremy no dijo nada más. Se limitó a mirar con ira a Jared, que no hizo caso de su bravuconería. A él no le manejaba como hacía con el resto de sus compañeros. Jeremy se creía el mejor de todos. Pensaba que debían obedecerlo a ciegas, pero Jared no se iba a dejar manipular, y menos por un tipo que era igual que él, un simple inspector de homicidios. La única diferencia entre él y Jeremy era que llevaba muchísimos más años en la comisaría. Ya en la puerta, a Jared le sudaban las manos, y sabía muy bien el porqué. Puso una de ellas sobre el pomo y la retiró para secársela con el pantalón del traje. No iba a ser la primera vez que interrogaba a un tipo duro con ganas de pelea, pero con este estaba nervioso. Tomó de nuevo el pomo con la mano y lo giró despacio. Lo primero que lo golpeó al entrar, como si le hubieran dado una bofetada, fue el olor de la colonia de ese hombre. Aún mezclado con la sangre y el sudor, se sentía delicioso. Jared cogió aire con fuerza y caminó hasta situarse detrás de él. Vaya, el mundo es un pañuelo, le dijo. Patch se giró y al verlo, los ojos se le agrandaron por la sorpresa. Ni que lo digas.
Según parece, mi olfato ha empezado a fallarme. Nunca hubiera pensado que eras un puto policía. A su cara de sorpresa se unió una expresión de desilusión. Ese tipo le gustaba, y mucho. Pero era un policía, uno de esos agentes del orden que tantas veces lo habían agredido. Ahora su visión de él debería cambiar, dar un giro, pero ¿por qué no lo hacía? Jared caminó despacio y se sentó sobre el pico de la mesa de interrogatorios, muy cerca de él. Tan cerca que si movía su rodilla podría tocarle el pecho. Cuida tu lengua. Te he librado de que fuera mi compañero quien te interrogase y puedo asegurarte que es menos amistoso que yo. No hagas que me arrepienta. Patch no dijo nada. Se limitó a mirarlo con esos ojos de un marrón intenso. ¿Cómo te encuentras? Se interesó al ver su mal aspecto. ¿Y tú? Preguntó con descaro. Aquí soy yo quien hace las preguntas. Mal, he hecho una puta mierda. Cuéntame, Patch, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Acaso no es obvio? Chasqueó la lengua, molesto. Lo de siempre, la policía y sus métodos violentos. Según me han contado, has sido tú el que se ha puesto agresivo. Yo tan solo intentaba defenderme. Ese policía... dijo con desprecio, señalando la puerta con un movimiento de su cabeza. Jared entendió que se refería a Jeremy. Me golpeó cuando tenía las esposas puestas. El muy cabrón no fue capaz de hacerlo antes porque es un cobarde de mierda. Basta. Lo reprendió. Quizá tenía razón en todo lo que estaba exponiendo. No era la primera vez que a Jeremy se le iba la mano con un detenido. Entonces Jared reparó en su camisa manchada de sangre. ¿Estás herido? Se acercó a mirar. Con cuidado levantó la camisa y vio la fea herida abierta. Joder. Exclamó preocupado. ¿Por qué no has dicho nada? Patch se encogió de hombros. Hubiera dado igual. Pues claro que no hubiera dado igual. Tienes que ir a un médico. Él lo sabía. ¿El policía que te detuvo era consciente de tu herida? Preguntó asombrado. ¿Sí? Jared se levantó enfadado, caminó a grandes zancadas y salió del despacho dando un fuerte portazo. Llegó hasta la mesa de Jeremy, que aún no se había ido a casa. Se plantó frente a ella con ambas manos sobre la dura superficie y una mirada que le heló la sangre al policía, gritando enfadado. ¿Qué coño pasa contigo, Jeremy? El agente lo miró sin comprender nada, y Jared se explicó enseguida. El detenido está herido. Tiene una fea y sangrante herida en el abdomen. No sabía nada. Jeremy se encogió de hombros. Mentía, y era evidente. Si hubieras mirado mejor, habrías visto su camisa manchada de sangre. Perdona. Dijo levantando las manos con tono irónico y poniéndose de pie se encaró a él. Estaba ocupado esquivando sus golpes. Creo que sí lo sabías y no dijiste nada. ¿Ah, sí? Pues demuéstralo. Quizá lo haga. Seguro que alguno de los chicos me ayudará. Uno de los policías había prevenido a Jeremy de la herida del reo, pero seguramente no hablaría. Todos temían a Jeremy y sus represalias. Inténtalo, novato. Usó el mote con sorna y para recordarle que todos se pondrían de su lado, pues era uno de los policías más antiguos de la comisaría, uno de los más respetados. Ambos hombres estaban uno frente al otro con los puños apretados y tan furiosos que Josh decidió intervenir y obligarlos a poner distancia. Chicos, tranquilos, les dijo poniendo cada una de sus manos sobre los pechos de ambos, que subían y bajaban con rapidez. Jared respiraba con dificultad. Estaba tan cabreado que deseaba golpear la nariz de Jeremy hasta verlo sangrar, pero sabía que debía controlarse. Según parecía, Patch ya le había dado su merecido, pues su labio estaba hinchado. Sonrió para sus adentros. Te lo mereces, por cabrón, se dijo mirándolo con desafío. Rechinó los dientes y se giró para regresar a la sala de interrogatorios. No tenía sentido seguir allí con ese palurdo. Tenía que llevar a Patch a ver a un médico. Voy a llevarla al hospital, informó a Josh. Ok, estaré en el coche esperándote. Jared asintió y asomando la cabeza en la sala dijo... Nos vamos, Patch. El aludido lo miró sorprendido. ¿Dónde? Quiero hablar con un abogado. No puedes... Cállate y levanta tu culo de la silla. Lo interrumpió. Vamos a un hospital, a que te miren esa herida. Durante todo el camino permanecieron en total silencio. Patch, esposado en la parte de detrás, procuraba no hacer ningún ruido, a pesar del dolor que palpitaba en su abdomen como un recordatorio constante de la pelea en la que acababa de tomar parte activa y que, gracias a la adrenalina, no había sentido hasta entonces. Sonrió y el labio le escoció un poco. Disfrutaba peleando. Le gustaba la sensación de golpear. De joven se metía en todos los líos que podía, simplemente para asestar unos cuantos puñetazos y para fastidiarla a ella. Pero ahora que vivía de su cuerpo, procuraba no meterse en follones. Lo que más le jodía eran los golpes en la cara, porque seguro que dejarían feos moratones y tendría que usar kilos de maquillaje para poder taparlos.
En esta ocasión le había merecido la pena participar en la pelea, a pesar de que su cara había resultado mal parada, no por culpa de su contrincante, sino por la del cabronazo del poli que, tras esposarlo, le había asestado un par de puñetazos el muy cobarde. Entra tú solo, yo me quedaré en el coche, dijo Josh mirando a Jared nada más aparcar. No creo que nos dé problemas. Jared asintió. Salió y abrió la puerta para dejar salir al reo. Lo ayudó para que no se golpease la cabeza y, tomándolo del brazo con más fuerza de la debida, caminaron juntos hasta la entrada del hospital. Necesitamos que lo vea un médico. Jared se dirigió a la joven que, tras el mostrador de recepción, los miraba con interés. Patch llamaba la atención incluso esposado y con el labio sangrando. «¿Qué le ha pasado?», preguntó la rubia con timidez y con los ojos clavados en Patch. Bombón, ¿acaso no está claro? Le guiñó un ojo y Jared, atónito con la situación, pudo ver cómo la chica suspiraba. Llame a un médico. Espetó enfadado. Tiene una herida en el abdomen y está sangrando. Así que llame a un puto médico ya. Su mirada fría y sus palabras secas la dejaron temblorosa y asustada. «Pasen a la sala de espera, por favor». Le extendió un formulario y temerosa le dijo a Jared. «Tiene que rellenar esto». Asintió y lo tomó en la mano. Caminaron juntos hasta la sala de espera. ¿No crees que ha sido un poco borde con la pobre muchacha? Jared lo miró con los ojos entornados. No estamos aquí para que ligues con la enfermera. Polly, ¿no estarás celoso? Patch le regaló una de sus sonrisas canalla. Deja de decirme meces y rellenemos esto. Resopló molesto. Patch le ponía nervioso. Por más que intentaba mantenerse impertérrito, su presencia le afectaba y mucho. Disimulaba todo lo que podía porque temía que él lo notara y era muy probable que lo usara en su beneficio. No era un tipo de fiar, era un matón, y sabía perfectamente valerse de su atractivo para obtener lo que quería. No lo conocía, pero a simple vista se veía lo seguro y frío que era. Pero a pesar de que era un tipo peligroso, incluso a sabiendas de que le podía meter en problemas, no podía remediarlo. Se sentía atraído. Deseaba conocerlo, saber más cosas de él. Patch fue dictándole al policía todos los apartados del formulario, que rellenó en su nombre con letra limpia y perfecta. ¿Crees que tardarán mucho? Llevaban como 15 minutos esperando, y el dolor era cada vez más intenso. No se quejaba, ni siquiera ponía mala cara, pero según pasaba el tiempo, su resistencia iba mermando. No sé, parece que ha habido una colisión de varios coches y no dan abasto. Protestó Jared molesto. Ya se había acercado a dejar el formulario y apremiado a la enfermera, pero le había dicho que acababan de llegar un par de urgencias y que los médicos estaban atendiendo a los heridos que corrían más gravedad. ¿Quieres un café? Preguntó al ver la máquina que estaba en la sala. Vale. Jared se levantó y se colocó frente al dispensador. ¿Cómo te gusta? Caliente. Dijo con tono seductor, y se ganó una elevación de ceja del inspector. Chasqueó la lengua, molesto, y metió las monedas suficientes para sacar 2 cafés como a él mismo le gustaban, cargados y con mucho azúcar. Si no le gusta así, que se joda, por gracioso. Se dijo. Cuando las bebidas estuvieron preparadas, tomó una en cada mano y regresó al lado de Patch. Le tendió la suya y cuando la cogió, sus esposas tintinearon. Jared se dejó caer de nuevo en el asiento contiguo y le dio un trago a su café. ¿Por qué te peleaste? Preguntó. No sé. Patch se encogió de hombros. Beber con las esposas era un tanto complicado, pero el café caliente le estaba sentando muy bien y no se resistió a darle otro largo trago. Quizá... Prosiguió. Porque necesitaba sacar de mi cabeza... desfogarme, de alguna manera. Intentabas meterte en líos. Te pone, ¿verdad? Lo miró con una sonrisa en los labios y Patch se relamió los suyos. Tú eres el que me pone. Se insinuó. Pues tú a mí nada. Intentó sonar frío, pero la voz le tembló un poco, aunque para Patch resultó inapreciable, y le molestó su respuesta. ¿Estás seguro? Quiso intentarlo de nuevo. Para un tío que deseaba de verdad, sin dinero de por medio, además de ser policía, parecía ser totalmente inmune a su atractivo. Puedo ver cómo tragas saliva, cómo tus pupilas están dilatadas. Puedo oler tu deseo. Basta. Cierra ya la puta boca. Le chilló enfadado. Si seguía diciéndole esas cosas, ese engreído, ese petulante, se daría cuenta de que en cierto modo tenía razón. Para Jared no era un hombre más, un reo al que llevaba al hospital para curar sus heridas como lo había hecho con tantos otros. Para Jared era... No. Se gritó en lo más profundo de su mente. No pensaba decir lo que despertaba a Patch en él. Como quieras. Se limitó a decir. Se quedaron en silencio.
Patch no quería seguir presionándolo y Jared no tenía más que decir. La cara de Jared estaba tan roja que procuró que él no la viera. Sentía los pómulos arder. Ese hijo de puta había metido imágenes en su cabeza. Imágenes que no deberían estar ahí. Se levantó furioso. Tiró el café, que no había terminado, en la papelera y se sacó de la máquina una botella de agua. Desenroscó el tapón y se la bebió casi de un trago. No me gustan las injusticias, dijo Patch cuando él se sentó de nuevo a su lado. ¿Cómo? Giró la cabeza para mirarlo, y lo que vio le golpeó con fuerza el centro del pecho, como si le hubiesen dado un puñetazo. Sus ojos permanecían cerrados, y su cara ya no tenía esa expresión chulesca que siempre lucía como si fuese una máscara que no permitía ver la verdadera faz de Patch. Unos tipos... comenzó con voz vacilante. Unos hijos de puta se estaban metiendo con un muchacho. Un chico joven que estaba en el lugar y en el momento equivocado. Yo... Tragó saliva con dificultad. Simplemente me vi reflejado en él y no pude... Su voz pareció quebrarse. Entonces abrió los ojos de golpe y le dio otro largo trago a su café. Se quedaron en silencio. Jared se hacía muchas preguntas, pero en esos momentos no se atrevía a formularlas en voz alta. ¿Por qué no te gusta la policía? Las otras cuestiones, quizá más importantes, quedaron silenciadas por esa, tal vez porque era la más simple de contestar. Ya te lo he dicho, no me gustan las injusticias. No te entiendo. Mira mi labio partido. ¿Crees que me lo hice yo solo? Preguntó con ironía. Jared asintió. Sabía a qué se refería y clavó sus ojos en los de él. No todos somos iguales. Te puedo asegurar que la mayoría sí lo son, y he conocido a muchos. Dime una cosa. ¿Crees que yo lo soy? ¿Crees que soy injusto? No lo sé, dímelo tú. Los dos se miraban, frente a frente, con sus alientos golpeándoles la cara. ¿Lo eres? Jared fue quien desvió la mirada. La de Patch era tan intensa que parecía acariciarlo. Se acomodó en la silla fijando los ojos en la máquina de los cafés, algo menos peligroso para su mente que mirar a Patch. Nunca he encajado. Eso tampoco me ayudaba. Confesó Patch en voz muy baja. Parecía estar hablando consigo mismo. Siempre fui el raro. Jared sonrió. Él tampoco fue el chico más popular. Siempre estaba metido entre libros. No le gustaba beber ni salía con amigos porque apenas tenía. Se excluía de todos los grupos. Pero no pensaba contarle nada de eso a Patch. Todas esas mierdas le pertenecían a él, solo a él. Me cuesta creerte viendo en lo que te has transformado. Ahora soy espectacular. No pretendía parecer petulante, pero su comentario recibió la mirada inquisitoria del policía. Patch se encogió de hombros y dijo: Pregúntale a cualquiera. Este cuerpo atrae. Eres demasiado pedante. Patch soltó una carcajada. Pero cayó de golpe al sentir un fuerte dolor en su herida abierta. Soy realista. Se quedó en silencio de nuevo, pero este duró muy poco tiempo. Ni siquiera encajaba con mis compañeros de ballet. Jared lo miró asombrado. ¿Eras bailarín profesional? Ajá. Y de los mejores. Fui la primera figura más joven del American Ballet Theatre. Vaya. Exclamó. Conocía esa compañía y sabía que era la mejor de los Estados Unidos. Sé que ahora me estás visualizando con unas mallas ajustadas, muy ajustadas. Se colocó frente a él y Jared no pudo evitar perderse en sus ojos. Tragó saliva con dificultad al evocar la imagen de las fuertes piernas del bailarín embutidas en unas mallas de ballet. «¿Señor Pat Jacobs?» La voz de la enfermera rompió la conexión entre sus miradas, entre ellos, devolviéndolos a la realidad. Jared se sintió como cuando estás en un sueño en el que crees volar, despiertas y notas cómo caes a tal velocidad que, al aterrizar en la realidad, das un salto en el colchón. Pestañeó un par de veces y carraspeó. Tenía que moverse, parecía un estúpido. La enfermera esperaba y él seguía sentado en la silla intentando que la sangre regresara a su cerebro y dejase de concentrarse en su pene. ¿Estaba empalmado? Al darse cuenta de que la respuesta era afirmativa, pensó que era tan ilógico, tan absurdo tener una erección en la situación en la que se encontraba, que quizá debería pedir él también un médico, pues había perdido el juicio. ¿Vamos? Preguntaron los gruesos labios de Patch. Sí, claro. Sacudió la cabeza con energía, afirmando lo que debía hacer, y se levantó casi de un salto. Entraron en la sala donde el médico esperaba sentado tras su silla. Saludó con la cabeza a ambos y le pidió a Jared que le quitase las esposas para poder examinarlo bien. Jared obedeció. Sabía que Patch no era peligroso, no iba a intentar escapar ni a ponerse violento.
Tan solo había pasado unos breves instantes con él, pero su intuición nunca le había fallado, y ese tío era de fiar a pesar de meterse en líos estúpidos y de querer dar un aspecto de tipo malo y peligroso. Quítese la camisa, le pidió el médico. ¿Él va a quedarse? Preguntó Patch antes de echarle mano a sus botones. Sí. Fue Jared el que contestó seco. Se colocó a un lado con los brazos cruzados sobre el pecho, dejando al médico trabajar, y se tragó las ganas de abofetear a Patch cuando, ante su respuesta afirmativa, le sonrió y, con los ojos clavados en él, comenzó a desabrochar botón a botón la camisa como si no tuviera prisa ninguna. El médico le pidió que se sentara en la camilla y examinó la herida. No es profunda, bastará con unos puntos. Trabajó en silencio. Patch aguantó el dolor sin expresar nada. Se limitó a mantener la mirada conectada con la de Jared, que apenas podía respirar. No era la primera vez que veía coser a alguien. Incluso él mismo, en más de una ocasión, había experimentado la sutura en su propia piel. Pero observar a Patch mientras el doctor lo cosía le produjo un extraño sentimiento de malestar. Sabía que le estaba doliendo y deseaba paliar de alguna manera ese sufrimiento. Parecía tan absurdo. Nada podía hacer, y se limitó a mirarlo, a apoyarlo con el calor de sus ojos. La conexión entre ellos era tan grande, tan fuerte, que sin proponérselo, sin pensar que surtiría efecto, Patch comenzó a sentirse mucho mejor. Su mirada era como un leve sedante. Ya está, anunció el doctor. La conexión visual entre ellos se rompió de manera abrupta y el dolor lacerante regresó como por arte de magia. Después de darles instrucciones de cómo hacer las curas de la herida, Patch, esposado de nuevo, y Jared abandonaron el hospital. Regresaban a la comisaría. Lo más seguro era que Patch pasase la noche en el calabozo. El silencio otra vez reinó en el habitáculo del vehículo. El silencio y las dudas que Jared experimentaba sobre lo que él le hacía sentir de manera brutal. Lo miró a través del espejo retrovisor y clavó los ojos en él, que parecía ser consciente de lo que le estaba haciendo. Por un segundo desvió la mirada para observar a Josh que, para su tranquilidad, estaba totalmente concentrado en la conducción y no prestaba atención a lo que allí ocurría. Al torrente de sensaciones que el simple roce de sus ojos a través de un pequeño espejo le estaba produciendo a su cuerpo, a su mente. Deseó salir de ese coche. Necesitaba separarse de Patch. Rogaba que dejase de mirarlo porque él mismo no podía dejar de hacerlo. ¿Qué le estaba pasando? Finalmente cerró los ojos y masculló un par de tacos. Para cuando los abrió, ya habían llegado a comisaría. ¿Puedes llevarlo tú? Preguntó a Josh. Sí, claro. Sabía que Patch lo estaba mirando y que se estaría preguntando por qué lo dejaba en manos del otro policía y no era él mismo quien lo llevaba hasta el calabozo. Era consciente de todo, pero su cordura le pedía a gritos que se alejase, y así lo hizo. Casi a la carrera y sin mirarlo ni una sola vez, Jared subió a su coche, mientras que Josh se llevaba al reo a uno de los calabozos.